Gloria a Dios. Ahora están los equipos. No me toquen. Todo sobre los fariseos, hipócritas, todo. Bárbaro. ¿Cómo están mis queridos hermanos, mis amigos y nuestros queridos y fieles migrantes? Para todos ustedes un abrazo bien grande. Ya estamos aquí para bendecirlos. Y la bendición más grande que les podemos traer es la meditación de la palabra de Dios. Créame, llega la palabra santísima del Dios Todopoderoso a vuestros hogares y llegó la luz, llegó la bendición, llegó la vida. Así es que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a nuestros hermanos que estamos aquí. Por cierto, contentos porque tenemos otro hermano que está aquí, nos visita. Así es que gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Les doy la bienvenida a mi querido hermano Gerard, a mi hermano Gerardo. Ay, que lo hemos estado esperando. Bueno, mi hermana Tefita también sabe ella de que a veces pues hemos traído la bendición y para el hermano Gerardo. Así es que bueno, vamos a ver cómo nos seguimos cada día nosotros ayudando, apoyando y estando juntos como familia en la fe y especialmente meditando, orando, reflexionando en la palabra de Dios. Tenemos que estar velando, como dice el Señor, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, momentos de tensión a nivel mundial. No sabemos, pues hay naciones que buscan una guerra, otros que naciones que los líderes están buscando más armamento, armar más a su nación con mayor cantidad de armas de guerra. Nosotros seguimos hablando de la paz que Jesucristo da, la paz, mis amigos. Y estuvimos tocando un tema. Una vez que les doy la bienvenida y un abrazo bien grande para todos ustedes, para mis fieles amigos y mis amigas que están suscritos a mi canal, esa familia en la fe que está conmigo en todo momento y que están orando. Yo quiero hacer de manera especial, de verdad, mi gratitud al Dios del cielo la elevo por todos aquellos hermanos, hermanas mías en la fe que tal vez yo ni siquiera lo sé y están orando por este ministerio evangelístico que Dios me ha dado. Por ustedes, para ustedes, hermanas mías y hermanos amados, un abrazo bien grande, bien grandote, que el Altísimo que lo ve todo, lo oye todo, lo sabe todo, me lo recompense. Le agradezco a Dios porque no es solamente cuestión de oír, de sentarme a oír o de sentarme a mirar, no, si yo también no oro por los programas o por que el evangelismo siga corriendo a nivel del mundo entero, que avance, que se predique, y especialmente cuando tengo un líder que está evangelizando, es cuando más tenemos que cubrirlo con la sangre del Cordero, orar por ese líder para que la palabra fluya. Yo particularmente no tengo mayormente un equipo, pero hay muchos ministerios que tienen un equipo grande de muchísimos hermanos y hermanas que oran. Pero yo sé que el Señor del cielo y de la tierra levanta muchos cristianos a orar por mi vida y a orar por mi ministerio. Para ustedes, hermanas amadas, usted, mi hermano querido, un abrazo, un beso santo, con todo mi corazón lo bendigo, la bendigo. No deje de orar por mi vida, por este ministerio que nosotros estamos puestos para predicar, para pregonar. Mire, el último tema que estábamos nosotros brevemente tocando, analizando, les hablaba de que había escuchado a un judío, un varón judío, hablaba de que el evangelio se levantaba contra ellos, era antisemitista, esta situación de que lo van a prohibir o ya lo prohibieron allá en el Senado, en los Estados Unidos, en el Congreso, no sé, de los Estados Unidos, donde se iba, pues, o se va a prohibir el evangelio, porque bueno, es un evangelio que está contra el pueblo judío. Yo les decía a ustedes brevemente en lo que leímos que no es así. Y no es así, que todo lo contrario, el evangelio, la palabra del Señor, lo decíamos, déjame ver un ratito, no destruye, no se va o se levanta esta palabra contra algún hombre, alguna mujer, alguna persona, y menos contra alguien judío. Todo lo contrario. La palabra de Dios, el Evangelio Santo nos revela, nos muestra, nos enseña, nos hace tocar, nos hace palpar el infinito y eterno amor de Dios para con nosotros los seres humanos. Y cuando le hablo de seres humanos, le estoy hablando de judíos y de gentiles. Dios nos ama tanto, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, creo es. Lo que los teólogos lo conocen como el corazón de la Biblia.
¿Y cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que el evangelio no es una palabra que destruye o se levanta o hace daño a alguien. Es todo lo contrario. Esta palabra, solamente una mente endemoniada, alguien que lo está influenciando, demonios o el mismo Satanás, puede pensar algo semejante. Una persona que está ciega, ignorante, tiene puertas abiertas al infierno, y viene el diablo y le pone esa basura. ¿Se acuerdan lo que leíamos el día martes, creo fue? ¿Qué nos decía el Señor vosotros hoy? Y no le decía a todo el pueblo judío. Estaba hablando exclusivamente con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, que fueron pues ellos los que transcribían la palabra, como los escribas, los saduceos, que eran como religiosos, como políticos religiosos, los saduceos, todos ellos, a ellos, a los que no creyeron, les dije que no todos los fariseos. Ahí a la luz de la palabra del Señor, fariseos que creyeron, pero muchos, por no decir la mayoría, no creyeron a lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando. La palabra de la cruz dice en Primera de Corintios, capítulo 1, gracias mi amor. En Primera de Corintios, solo Mateo y Lucas, ya, está bien, no hay otro. Ya, Mateo 23 ya lo teníamos, Mateo, ya, Lucas 11. Vamos a ver, en Primera de Corintios, capítulo 1, dice el versículo 18, escuche, amigo mío, amiga mía, esta es la palabra de fe que predicamos. El evangelio es poder. Dice, porque la palabra de la cruz, escuche, el Primera de Corintios, en esta epístola de Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros los que ya creemos, es poder de Dios. Poder, ¿qué es? El evangelio es poder de Dios. ¿Poder para qué? Poder para sanar, poder para liberar, poder para salvar, poder para restaurar. Millones de familias, de personas que escucharon la palabra, tanto él, el esposo, como ella, y esos hogares fueron restaurados. Permitieron que la palabra de Dios llegue a sus hogares y comenzaron a escuchar las Sagradas Escrituras y de manera especial el Santísimo Evangelio, y fueron restaurados como esposos, fueron sanadas las heridas que había en sus corazones. El hombre está lejos de Dios. El hombre, el ser humano, ha hecho su hogar, su nido, su casa, lo que sea, lo ha hecho lejos, fuera de la presencia de Dios, a espaldas, y no quiere, no ha querido. Y hay mucha gente que lamentablemente nunca querrá aceptar este evangelio, que es porque la palabra de la cruz, es decir, el evangelio es la palabra de la cruz. El evangelio nos habla, el evangelio del Dios viviente nos habla de que Cristo fue a la cruz y murió en esa cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esta palabra es para los locos, pero ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para aquellos que están perdidos. ¿Perdidos de qué? ¿En qué? En delitos, en pecados, en maldades. Tienen demonios, están influenciados por demonios. Para aquellas personas, la palabra de la cruz es locura y están perdidos. Están perdidos porque morirán, irán al castigo eterno. Primero al lugar de tormento, el Hades, y luego, cuando ya el Dios del cielo juzgue todo y se haga y se cumpla todo lo que Dios ha establecido, entonces serán lanzados al lago de fuego que arde, al infierno. Ahí estarán para siempre las almas quemándose en un dolor perpetuo. Y escuche, esta es la palabra, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a los que creen en esta palabra de la cruz, en el evangelio, a los que creen es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios.
Poder, ¿para qué? Para que tú seas libre de la droga, del alcohol, de la mentira, del robo, del sicariato, de la violencia. Poder de Dios para que tú seas libre de la codicia, de la avaricia. Ajá. Dice el 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios la enloqueció, la sabiduría del mundo, porque a Dios le plació que el ser humano sea salvo por la locura de la predicación. Por eso dice, pues ya que en la sabiduría, sigo leyendo el versículo 21 de Primera de Corintios, esta epístola, el capítulo 1, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ya que, escuche bien, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No lo conocieron a Dios. Cuando no estaba el evangelio, cuántos miles de años atrás, gente que vivió a espaldas, gente que nunca quiso escuchar las advertencias y lo que Dios llamaba al hombre a arrepentirse. Tenemos en el Antiguo Testamento, cuando todavía no estaba, cuando Jesucristo no había venido aquí a la tierra, tenemos allí juicios de Dios. Dios tuvo que hacerlo, derramar su ira, castigar el pecado en aquellos tiempos. Encontramos, por ejemplo, el diluvio en el tiempo de Noé. Encontramos en el tiempo de Lot la destrucción de 2 ciudades como Sodoma y Gomorra. ¿Y usted cree que mientras Lot llamaba, comenzando por los que iban a ser sus yernos, va a venir la ira de Dios? Han llegado ángeles de Dios y van a quemar esta ciudad. Dice que para los que iban a ser yernos de este hombre llamado Lot, de este varón de Dios, que dice que para ellos, a ellos les parecía como que se estaba burlando. ¿Qué va a creer? Así está la sociedad ahora, confiada, segura. Lo único que quieren es trabajo, billete, más plata. Quieren es disfrutar de los deleites temporales de la carne. Solo eso quieren. Hay millones de personas que están así. Se está predicando el evangelio. En vez de poner y dar link, como es link, para abrir el programa y escuchar la predicación, ¿sabe qué? Prefieren estar mirando mujeres desnudas. Prefieren estar... hay gente que a veces hasta muy alta de horas de la noche está mirando porno, está mirando suciedad, inmundicia. Prefieren eso. Y está el evangelio ahí, en el mismo lugar donde ellos están mirando toda la suciedad y la basura, y no solo mirándola, cogiendo toda esa basura que el diablo les pone. Ahí está también en las prédicas, ahí está el evangelio. ¿Y usted cree que ellos escogen escuchar la palabra de Dios? Están totalmente poseídos, tienen mentes endemoniadas, atrapadas en las garras de los demonios. Créame, la gente no quiere. La gente no quiere. Glorias sean dadas a Dios por aquellos que hemos creído a esta palabra, que es locura. Locura para todos aquellos que se pierden. Pero para aquellos que hemos creído es poder de Dios para salvación. A Dios le plació, ya que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría del eterno Dios del universo, el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Agradó a Dios. Le agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que tengan fe, a los que sí creyeran. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le plació a Dios salvar a un remanente en esta tierra. ¿A cuál remanente? Aquellos que crean. Y cuando el Señor Dios Todopoderoso dice por la locura de la predicación salvar a los que crean, a los creyentes, está usted también candidato, candidata, usted que rechaza la palabra. Pero si usted le está rechazando, nunca será salvo. Nosotros también tuvimos la oportunidad de aceptar la palabra o de rechazarla. Por la gracia de Dios, cuando nos predicaron, dijimos sí, creo ese evangelio, yo creo que Jesucristo es el Señor, creo que
Jesucristo es el Cordero de Dios que nos quita el pecado. Creo que hay un solo Dios santo, vivo y verdadero. Creo que hay un solo Señor Jesús de Nazaret. Creo que Jesucristo es el Mesías, el que Dios envió, que se humanó, que vino a esta tierra y que murió por mis pecados y por el pecado de toda la raza humana. Creímos por la gracia de Dios. Por eso a Dios le plació salvar a los que creyesen por la locura de la predicación. Porque los judíos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe estas preciosas epístolas. Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Escuchó? Los judíos, ¿qué pedían? Claro, señales. ¿Y qué le decían a Jesús? ¿Y qué señal haces para que nos pruebes que eres el Hijo de Dios? Pero ¿qué señales más querían? Si había hecho tantos milagros sobrenaturales. Pero cuando nosotros no queremos creer, nos obstinamos y el corazón lo sublevamos. Créanme que queremos buscarle al gato 5 patas. 5. Y le estamos viendo las 4, pero yo quiero la quinta. Usted le va a encontrar la quinta. Pero ya no se la creó Dios, porque Dios hizo un gato con 4 patas. La quinta que usted va a ver, se la está mostrando el diablo, Satanás, porque usted ya no creyó a la verdad. Usted se deleita y prefiere creer en la mentira. Los judíos buscaban, dice, porque los judíos piden señales. Y los griegos, ¿saben qué? En los griegos están los gentiles. Y los griegos o los gentiles buscan sabiduría, y especialmente el pueblo griego. Ay, los filósofos y todo, ellos buscaban sabiduría. Pero nosotros los que creemos, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, Dios está llamando al arrepentimiento a judíos y a gentiles. Para los llamados, así judíos como gentiles o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oh santo Dios, a ti la gloria, Padre. ¿Escuchó? Dice, para nosotros los que predicamos, predicaremos eternamente y por siempre a Cristo crucificado. Es que es la esencia. Él fue crucificado por amor a nosotros. Es ahí donde tropiezan los judíos, y es allí donde tropiezan muchos locos que son gentiles, porque para los gentiles es locura el evangelio, y están locos, están ellos locos. Escuchó, dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Usted recuerda que leímos Mateo 23, y lo leímos y no se lo puede meditar a profundidad, pero Dios mío, es tan profundo todo lo que el Señor Jesucristo, todo lo que Él les dijo. Estaba hablando, no es porque el Señor dice ahí, víboras, serpiente, está hablando a su pueblo. Pero si es a su pueblo al que más lo amó, es a su pueblo. Mire que en el Evangelio de Mateo, después de leer ese pasaje tan bonito, Mateo 23, el Señor lo culmina hablándole a toda la congregación, a todo el pueblo judío. Jerusalén, Jerusalén, el lamento, el dolor, casi el llanto de Jesús de Nazaret, hablando de su pueblo. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Quise reunirte, congregarte a una, y que aprendas a adorar a Dios de la forma correcta, pero tú matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados, y prácticamente como que le decía, y a mí, el Hijo del Dios vivo, me crucificaréis.
No todos los judíos. El Señor dice aquí en Primera de Corintios, decía, porque Cristo lo predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios por ese pueblo judío que creyó y que ha creído y que sigue creyendo. Bendito sea Dios, porque en el tiempo de Cristo muchos judíos creyeron. Mire, era tan grande la dureza en el corazón, especialmente de la casta, como dicen, especialmente de los fariseos, de los escribas, los ancianos, de Anás, de Caifás, de Poncio Pilato, bueno, de todos ellos, romanos, judíos. Era tan fuerte la dureza en el corazón de ellos que Jesucristo decía, en lo que nosotros, no tiene como un sonido, en lo que meditábamos, decía el Señor, ustedes que aman, decía, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres en Mateo 23, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas. Dice, los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué está hablándoles Jesús? ¿Qué les está mostrando en el interior de ellos? Que eran orgullosos, que eran vanagloriosos. La niña me ha buscado aquí unos pasajes, pero no me ha puesto aquí orgullo, algo, no sé. Tengo ahí unos pasajes, pero por ejemplo, déjeme ver qué dice el 6:2 de Mateo, el mismo Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 2. No exclusivamente, hay momentos cuando dice aquí en los evangelios y dice que ellos, porque ellos eran ávaros, por ejemplo, los fariseos, está hablando exclusivamente. Por ejemplo, aquí tengo, me ha buscado terriblemente mal, pero bueno, dice, déjeme ver, aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, cuando el Señor va a hablar, dice los labradores malvados, en el versículo 9 de este Evangelio de Lucas, capítulo 20, dice, comenzó luego Jesús a decirle al pueblo esta parábola. ¿Qué parábola? Comenzó a hablarle el Señor a la gente. Un hombre plantó una viña, la arrendó a sus labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió a sus siervos, a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Escucha bien lo que está hablando, una parábola el Señor al pueblo judío, al pueblo, los que estaban ahí, la mayoría judía y gentiles también. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, a mi hijo le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre.
Pero él mirándolos les dijo: ¿qué pues está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, la piedra cayere, será desmenuzado. Aquí está hablando, mire, todo este maravilloso pasaje del 9 al 18 del Evangelio de Lucas. ¿Sabe qué encuentro aquí? Encuentro que el Señor le está hablando al pueblo. Dice, comenzó a decirle al pueblo, le comenzó a hablar esta parábola. Estaban escribas, estaban fariseos, posiblemente saduceos, porque siempre ellos estaban siguiéndolo al Señor Jesucristo encubierta o abiertamente, pero no porque querían aprender. Para ellos, amigos judíos, para ellos el Señor les dijo: hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados. Mire aquí que vemos el orgullo de ellos, porque el Señor comienza y les dice que un hombre tenía una viña. ¿Cuál sería el Señor de la viña? Dios. ¿Y cuál es la viña? Israel. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Dice que a su tiempo envió a uno, lo mandaron con las manos vacías, envió a otro siervo, también lo apedrearon y lo mandaron al tercer siervo también. Dice que lo golpearon y lo sacaron y no le dieron con las manos vacías. Está hablando que Dios por todos los tiempos ha estado enviando profetas. Y profetas hablando, el Dios Todopoderoso a través de sus santos hombres, para que le hablen al pueblo de Israel, para que se vuelvan de sus malos caminos. Ahora mismo tenemos a un Israel que no da fruto espiritual. Hay tanto pecado en Israel que yo me he sorprendido de las cosas que veo. El homosexualismo, hay bastante, me he quedado sorprendida. Hace un tiempo atrás vi una marcha de LGTBI en el mismo Tel Aviv y me quedé impresionada la cantidad de gente. Hay mucho pecado de sodomía, mucho pecado en Israel. Es la viña de Dios que ya fue plantada, pero no ha dado fruto. No ha dado fruto, tiene que ser convertida para que dé fruto. Lo mismo que nosotros. Nosotros no hemos sido la viña, hemos sido el pueblo que Dios nos ha dado, nos ha creado y nos ha formado y nos ha dado vida en esta tierra. Pero estábamos perdidos, sin Dios, sin luz y sin esperanza. Nosotros necesitábamos ser convertidos, transformados, porque poder humano no lo podía hacer. Nadie nos pudo cambiar, nadie nos pudo sacar de la violencia, del alcohol, la droga, del baile, de las cosas que hacíamos o que alguien hizo. Nadie lo pudo hacer. Posiblemente gente llamada hoy, convertidos al cristianismo, hombres, sus padres, sus madres. ¿Hasta cuándo tomas, hija? ¿Hasta cuándo tomas, hijo? Nunca escucharon a sus padres. Hasta que llegaron a Jesucristo, al Señor de gloria, y se pudieron dar cuenta solo entonces que el pecado los estaba destruyendo, matando. Se arrepintieron y hoy es gente regenerada, transformada, cambiada. Esta palabra de la cruz es poder, poder para regenerar, poder para cambiar, poder para hacer una mutación en la vida del ser humano. Y mire, ¿y qué ocurrió? De lo que el Señor les dice, que entonces dice que enviaré a mi hijo, dijo el Señor de la viña, enviaré a mi hijo, van a tener respeto de él. Pero ¿qué dice que hicieron los labradores al verle? Dice al hijo, dice que discutían entre sí. Les estaba hablando a los escribas, a los fariseos, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y fue lo que ocurrió al pie de la letra. Porque mire lo que luego dice: y le echaron fuera de la viña y le mataron, lo sacaron a Jesucristo fuera de Jerusalén, y murió fuera de la tierra tan amada por el Dios viviente. Murió fuera de Jerusalén. El hijo amado del Señor de la viña es Jesucristo. Dios es el dueño de la viña es Israel. ¿Y sabe qué más dice? Le echaron fuera, dice que le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Pregunta el Rey Jesús. Oiga, que usted, si no se enamora de Jesucristo, créame, definitivamente usted está ciego, ciega, no sea atada
atado. Pero es que escucharlo hablar a Jesucristo es lo más maravilloso, es una ternura, porque es que cómo nos va llevando y nos hace ver nuestro interior. Como yo les decía, cuando el Señor Jesucristo les hablaba: hipócritas, ustedes que ensanchan sus filacterias, ustedes que buscan los primeros asientos, el Señor no los quería avergonzar y no los estaba avergonzando. El Señor les estaba mostrando que eran demasiado orgullosos, que les encantaba ser vistos y ser adorado y lisonjeado por los seres humanos, y que eso estaba mal, que tenían que aprender a ser humildes y sencillos. Estaba el Señor revelando que en el interior de ellos había orgullo, altivez, vanagloria. Y el Señor comienza, como dicen, a poner el dedo en la llaga. Leemos Mateo 23 y nos sorprendemos. Ustedes, le dice, son como sepulcros blanqueados. Por fuera estaban hermosos los fariseos, por fuera estaban hermosos los sacerdotes, pero ustedes por dentro están llenos de rapacidad. ¿Y qué dijo Jesucristo? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, lo que entra por la boca va al vientre. Por establecer los fariseos sus doctrinas, sus cultos, habían invalidado la ley de Dios. Ustedes que dicen: aquel que jura por el altar, dice, no es nada, pero si juras por la ofrenda eres deudor. Invalidaban la palabra de Dios. Jesucristo les dijo: ¿y qué es mayor? ¿El altar que santifica la ofrenda o la ofrenda? Por lógica el altar, porque en el altar estaba la gloria de Dios, estaba la presencia de Dios. Y eso es lo que Él les está haciendo ver. Si algo el Señor Jesucristo o alguien ama tanto, y este evangelio muestra el amor de Dios para el pueblo judío. Nosotros los gentiles deberíamos de tener celos más bien, pero no tenemos. Todo lo contrario, el Señor permite. Aquí, mire, aquí dice: ¿qué hará pues el Señor de la viña? Vendrá, destruirá a estos labradores, dará su viña a otros. ¿Sabe a quiénes les entregó el Señor la locura de la predicación? Para que vayan, prediquen y griten, porque creímos en el Señor de la viña, porque creímos en el Hijo amado del dueño de la viña, creímos en Jesucristo. ¿Sabe a quiénes le entregaría el Señor esa potestad y esa autoridad para que vayamos a predicar? De manera especial al pueblo gentil, a los gentiles. Por eso dice: oh, vendrá y destruirá a estos labradores. Va a castigarse el Dios Todopoderoso tanto a judíos como a gentiles que nunca se arrepintieron y que nunca quisieron recibir el evangelio de la cruz, que es poder de Dios. Y entonces, ¿qué dijo? Dice: y dará su viña, dice, a otros. ¿A quiénes le entregaría? A los gentiles. Cuando ellos escuchan esto, entendían lo que Jesús les estaba hablando, porque si no, ¿por qué respondieron? Mire lo que ellos dijeron. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Y es el único evangelio, creo, que te registra así, este evangelio de Lucas. Dios nos libre. Pero Jesús los miró. Mirándolos, el Señor Jesucristo les dijo: ¿y qué es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Él. Ustedes me desecharán, me han desechado, pero yo soy la piedra principal del ángulo, la que sostiene las paredes. Soy yo, Jesús. Jesucristo es la roca viva. Jesús es todo lo que tenemos. El Señor es todo en nuestras vidas. En el capítulo de este mismo evangelio de Lucas, el capítulo 16. Escuche, aquí el Señor habla del mayordomo infiel. Ay, Jesús, es que cada parábola que Él hablaba, Dios mío. Dice, y escuche, el capítulo 16 dice, del mismo evangelio de Lucas,
Versículo 1. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar a mí me da vergüenza. Era orgulloso era orgulloso este mayordomo. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma, pon tu cuenta, toma, siéntate pronto y escribe que tienes 50 nomás de deuda. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, escribe que tienes nada más que 80 de deuda. Le estaba él perdonando la deuda, cuando esa deuda no era del mayordomo, era de su jefe. Sin embargo, él comienza astutamente, sagazmente a hacerlo. Dice: y alabó el amo al mayordomo. No alabó la conducta, sino porque esa conducta de él estaba siendo tan mala, era injusta. Que alaba la sagacidad con que había obrado a favor de sí mismo. Y es lo que el Señor quiere, que su pueblo sea sagaz. Dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. A nosotros nos falta eso, ser más sagaces, buscando el rostro de Dios, para sagazmente el Señor nos llene de su espíritu, ir a arrebatar las almas del infierno. Y yo digo: ganad, amigos, dice el Señor. Y el versículo 10 dice: el que es infiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si ustedes no son fieles en lo poco o mucho que se les ha encomendado, ay, ¿cómo van a ser fieles cuando se les dé más? Ay, si ustedes son tan en las riquezas injustas, ustedes no fueron fieles, ¿quién confiará lo verdadero a ustedes? ¿Quién? Nadie, pues no va a confiar a una persona injusta. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Está hablando Jesucristo a todos los fariseos, a todos, a sus discípulos, a todos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Escucha, amigo judío. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Se da cuenta de qué vino a liberarlos Jesús de Nazaret? Había avaricia, había codicia, estaban llenos de orgullo, eran corruptos, eran rapiñosos, se quedaban y les quitaban a las viudas las ofrendas. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor les decía a la multitud, a los judíos, a todos los que habían creído en Él, también les decía a sus discípulos y a la gente toda: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos. Ellos desobedecen lo que Moisés, la ley que Moisés les ha dado. Hagan todo como ellos les dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Escuchó mi amigo, mi amiga, el Señor Jesucristo sabía a quienes le hablaba. Les hablaba a corazones que estaban corruptos.
¿Y qué quería Jesús? Liberar a estos fariseos, transformar la vida de estos escribas, regenerar la vida ahí de los que formaban parte del Sanedrín, los sacerdotes, los ancianos. El Señor quería transformar esas personas, pero no pudo, lamentablemente. Gente que se endureció y que nunca quiso aceptar las maravillosas enseñanzas de Jesucristo. ¿Escuchó? Qué precioso como el Señor en cada parábola, en cada enseñanza los termina encerrando, y ahí la última estocada final. ¿Se acuerda que leíamos la otra parábola? ¿Ah? Y dice: el Señor vendrá, el dueño de la viña, tomará su viña y la entregará a otros. ¡Ay, Dios nos libre! Eso jamás. Ahora aquí dice que el Señor les dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes, porque vas a amar al uno y vas a menospreciar, o vas a menospreciar al otro y vas a amarlo. No puedes. Es bien difícil cuando tú eres rico, cuando tienes tantas riquezas, tener un equilibrio y adorarlo al Dios Todopoderoso. Les decíamos, normalmente esa gente que tiene tantas cosas como estos actores, cantantes, artistas, para ellos el Dios del cielo, el evangelio, es locura, y ellos no quieren ni saber. ¿No ve que tienen de todo? No les falta nada. Y usted viene y les dice: usted lo necesita a Dios, a usted le falta a Dios. ¡Ja, ja, ja! Hasta se ríen. Si a mí no me falta nada, yo tengo riqueza, yo tengo bienes, yo tengo tantas cosas en esta tierra, pero no han entendido que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Que aunque estén llenos de tantas cosas materiales, tengan tanto dinero y tantas cosas, están vacíos. Dios no está en sus corazones. Es ahí lo que planteábamos. Ahí está la artista, esta señora Jennifer Lopez. Ahí está, ya está pidiendo su divorcio. Pero ¿cuántos matrimonios va teniendo? Pero no es ella. Son incontables actrices, cantantes, se casan, se divorcian, se pelean. Y Dios mío, ¿qué pasa? Si aparentemente, entre comillas, lo tienen todo. ¿Qué pasa? Pero nadie se pregunta eso. Nadie, ni a nadie le interesa. La adoran, los admiran. Ay, el cuerpazo que tiene. Y a nosotros, ¿qué nos importa el cuerpazo? El Señor Dios Todopoderoso nos dice en su palabra, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: sé tú un buen soldado de Jesucristo. Entiende, Timoteo, que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ejercítate tú en la piedad, porque esto es fruto hasta para vida eterna. El ejercicio corporal, tú puedes hacer ejercicios, métete al gimnasio, tener unos glúteos enormes, una voluptuosidad y muchas cosas, pero eso para poco es provechoso. La Escritura no dice no sirve para nada, no, dice para poco es provechoso, porque no es que tú, por ser muy voluptuosa en todo, tú vas a entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos entramos al reino eterno porque Jesucristo es nuestro Señor, porque nos arrepentimos de nuestras maldades. Y créame una cosa, que cuando usted viene a Cristo y se entrega, se rinde a Jesús de Nazaret, ¿qué importa si usted es voluptuosa o no es? Todo lo contrario, cuando usted es muy voluptuosa, usted no sabe cómo taparse, cómo cubrirse. Es todo lo contrario. Cuando usted lo tiene al diablo y es voluptuosa, lo que más quiere es exhibirse. Y lo que más quiere es que todos los demonios la miren, y toda esa gente endiablada que anda por ahí llena de lujuria. Es un abismo. Cambia el Señor la mente, cambia nuestra forma de pensar. Comenzamos a servir al Señor y créame que podemos hacer deporte, pero sabemos que para poco es provechoso. No implica que no sirve para nada, no. Pero para poco. Pero ejercítate en la piedad, le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Hijo mío, ejercítate en la piedad, porque ahí vas a tener frutos para vida eterna. La gente piadosa, la gente buena, la gente humilde está sembrando para el reino de los cielos.
¿Mm? Y escuchó, no podéis servir a dos señores, servir a Dios y a las riquezas, no puedes. Y escuche lo que luego dice, y oían también todas estas cosas. Mire que empezaba el capítulo 16, dice, dijo también a sus discípulos. El Señor está hablándole a sus discípulos y a la gente que estaba allí. Pero sabe, ahí estaban también filtrados. ¿Sabe quiénes? Fariseos. Siempre al Señor Jesucristo lo persiguieron. Amigo y amiga judía, es para ellos que el Señor les dijo, hipócritas. Y si hay alguien en esta tierra, en este tiempo, en esta generación, que es como los fariseos, hipócrita, el Señor también le va a decir hipócrita, llámese gentil o llámese judío. Le va a decir hipócrita, tienes que ser transformado, tienes que dejar de ser un hipócrita. Sé genuino, sé sincera, sincero. Y dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él, mientras había un pueblo que humildemente escuchaba. Y habían 12 discípulos que con sencillez de corazón escuchaban las divinas enseñanzas de Jesucristo. Miren lo que hacían estos. Se burlaban. Para ellos los maestros eran ellos, los rabinos, ellos ya se lo sabían todo. Y no entendieron que ahí estaba el más grande Señor, el más grande rabino, el más grande Jesús de Nazaret, el Rey de gloria. Por todos estos acontecimientos, el Dios del cielo desechó a su pueblo. En ninguna manera. Dios no ha desechado. El evangelio de la cruz dice que los judíos, ¿qué pedían? Señales. Los gentiles o griegos, ¿qué pedían? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Jesucristo, poder de Dios para salvación. Nosotros predicamos a Jesucristo y a Él crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para nosotros Señor de gloria, Rey eterno, los que creemos en Él. Mis queridos amigos, entienda que Dios, a pesar de todo, si usted verdaderamente es judía y me está escuchando, lea el evangelio, lea todo el evangelio, desde el evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, y usted va a encontrar el infinito e inmenso amor que Dios tiene y cómo Dios está hablando a su pueblo judío de manera especial. Jesucristo es el principal Hijo de hombre maravilloso que ama al pueblo judío. Si Jesucristo no moría en la cruz, ni siquiera los israelitas, los judíos hubiesen sido salvos. No porque ellos eran los mimados. Mire, aquí en el capítulo 9 de la epístola de Romanos, dice así el versículo 1. Escuche el lastimero llanto, el dolor de un hombre judío por su pueblo amado, por Israel. ¿Cuánto amaba Pablo? Judío de verdad, él mismo lo dijo. Si hay alguien que tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, de la tribu de Benjamín, o sea, hay un judío de los verdaderos. Hebreo de hebreos, correcto, hebreo de hebreos, un judío de cepa, de los verdaderos. Es un judío el que habla, mis amigos. Y no habla despedazando a Israel, todo lo contrario. Escuche lo que dice aquí en el capítulo 9. Mire, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Les hablo la verdad y les pongo como testigo mi conciencia, que el Espíritu Santo está aquí. Y escuche el versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor, dice, en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Según la carne, el apóstol Pablo, sus parientes todos eran judíos. Pablo era un hombre judío, papá judío, mamá judía, pero nació en una provincia, en un pueblo romano. Nació, pero él, sus raíces, este hombre es
era y será judío para siempre. Por eso él dice, hebreo de hebreos yo. En cuanto a la ley, fariseo. De la tribu de Benjamín, de allá vengo yo. Una de las tribus más pequeñas, pero escogido por Dios. Escuche, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, anatema, maldición, maldito. Deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hasta cuánto los amo, hasta lo más profundo de mis entrañas. Los amaba el apóstol Pablo, y este amor lo pone Cristo pues por ellos, por su pueblo querido. Cristo era judío, no lo olvide. Jesucristo es judío. ¿Cómo puede haber alguien llamado judío que hable? Es que ese evangelio se levanta contra cómo va a creer. Ese evangelio a nosotros nos deja mal parados. Nos pone que somos nosotros víboras, serpientes. No es a ustedes. En ese tiempo el Señor sabía a quién le estaba hablando. Y si en este tiempo hay un judío o un gentil como ellos, Álvaro lo mismo le va a decir, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Si hay un judío o un gentil que le guste vanagloriarse y ser altivo, enseñorearse y que lo admiren y que lo aplauden y todo eso, lo mismo le va a decir. Tú buscas los primeros asientos, tú quieres ser visto por todos los hombres, lo mismo le va a decir. El Señor lo que quiere es mostrarnos el pecado. Llámese el hombre o la mujer que escuche el evangelio, judío o gentil. Pero si en usted no hay nada de esas cosas que había en los fariseos, en los escribas, ¿cómo usted puede decir? Nos habló también a nosotros lo mismo. ¿Cómo dicen en el mundo? Que coja el guante y se lo chante a quien le queda, ¿no? No me acuerdo. Pero así decían, pero no puede. Si usted no es, dice, mire lo que dice, que después que él dijo, no podéis servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a la riqueza. ¿Sabe qué acabamos de leer? Se burlaban de él porque los fariseos eran ávaros. ¿Y quién se puede perder si el evangelio es luz? El evangelio es luz. Y esto cuando el Señor les dijo, no dice puede servir a dos señores, se lo dice al judío y se lo dice al gentil también. Tú no puedes servir a las riquezas ni a Dios, o tienes que definirse, sirve a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y nunca te faltará nada y serás rico, pero en tu corazón no estará sentado el amor por la plata, por las cosas materiales que vas a tener o que ya tienes. Por eso dice, se burlaban de lo que él enseñaba, de lo que Jesús enseñaba, porque eran ávaros. ¿Qué prefirieron ellos? Arrepentirse y darse cuenta, uy, Dios mío, somos ávaros. No, eso no. Ellos prefirieron burlarse y rechazar la mentira o la verdad. La verdad, pues. Si a usted le predican este evangelio y usted siente que en lo que Jesucristo está hablando, usted se identifica, uy, aquí dice que esto, el otro, que lo anidoso, el ególatra, no agrada a Dios. Entonces usted quiere decir que desde el momento que está sintiendo punzadas en su corazón es porque hay eso en usted. ¿A qué lo está llamando el Señor? Arrepiéntase. Arrepiéntase, deje de ser un ególatra, deje de ser un vanidoso, una vanidosa, deje de amarse a usted mismo. Deje de hacer esas cosas que son feas delante de Dios. Aprenda a ser humilde. Si usted quiere que siempre estar en la primera silla y que lo vean y que todos lo aplaudan y lo admiren, usted es un orgulloso, es un altivo, vanaglorioso. Arrepiéntase pues. El Señor le está hablando al judío y al gentil. Pero aquí Pablo está prácticamente casi llorando por su pueblo amado. Deseara yo mismo ser anatema. ¿A qué profundidad de amor lo llevó el Señor Jesucristo por su pueblo judío? Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a todos mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Hasta lo aclara el apóstol. Los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito es Él por los siglos de los siglos. Amén. He leído hasta el versículo 5 por amor a Jesús. Escuchó lo que dice. Deseara yo ser anatema, separado de Cristo, dice. ¿Ah? Separado de Cristo por amor a todos mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son israelitas, en el versículo 4, que son israelitas. ¿Cómo pueden hablar de un antisemitismo? El amor de Dios está reflejado en todo el Nuevo Testamento, como está en el Antiguo. Se engrieron demasiado. Los corazones han permitido demasiada corrupción y tienen que arrepentirse en este tiempo. Y en los tiempos pasados el Señor llamaba a eso, a su pueblo amado. Deben de sentirse felices de saber que un judío fue clavado en esa cruz para redimir, para salvar a toda la raza humana. Hubiese querido yo que sea un ecuatoriano, pero a Dios le plació escoger a ese pueblo. A Dios le plació, por eso decía que son israelitas, de los cuales son la adopción, de los cuales, dice Pablo, son la adopción. Los adoptó Dios para ser hijos, pues. ¿Ah? Como hijos. Pueblo escogido del Dios vivo. Pueblo escogido por Dios a fin de llevar a cabo todos sus designios. Por eso de ellos, de los judíos, es la adopción. Fueron a los primeros que Dios los escogió. Pueblo escogido, los adoptó como hijos. Pero, ¿qué pensaron los judíos? Que los gentiles estábamos desechados. Jamás, jamás. ¿Y qué pensamos ahora los gentiles? Por habernos dado el Señor el evangelio, ya que ellos no lo quisieron, lo rechazaron, nos entregó a nosotros este evangelio santo y creímos que el Señor rechazó y despreció y acabó su pueblo. Su pueblo nunca será restaurado. Se equivocan y nos equivocamos los gentiles. Nos equivocamos totalmente. Créame. Escuche, dice que es de ellos la adopción, la gloria, la manifestación sensible, real, de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Eh? Ahí en el tabernáculo, en el templo, estaba la Shekinah o la Shekinah del Dios vivo. De ellos es la gloria, de ellos la manifestación sensible, real, verdadera, única del Dios viviente. La tuvieron ellos, la tiene el pueblo de Israel. La adopción, la gloria, el pacto es con ellos. El pacto es con ellos. El pacto que Dios hizo con Abraham y a toda tu descendencia. ¿Y cuál es la señal del pacto? La señal de la circuncisión. Es de ellos, es de Israel. ¿Eh? Dice el pacto, la promulgación de la ley. ¿Y a quién le dio Dios la ley sino a través de Moisés? A su pueblo amado, pues, al pueblo judío. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Jamás. El evangelio santo se levanta contra el judío. Jamás. Solo el diablo puede poner esa mentira en la mente de los hombres. Jamás. Dios no ha desechado a su pueblo. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿A quiénes les encargó Dios el culto ahí en el templo, en el tabernáculo, sino a ellos? Ellos son, por eso dice la adopción, los adoptó, los escogió como hijos, pueblo escogido del Dios vivo. Y que las naciones lo van a raer de la tierra, jamás, nunca podrán, jamás se van a quedar con la nariz larga, nunca podrán matar judíos, podrán levantarse contra los judíos y matarlos, pero nunca será raída por completo la viña del Señor. Al final el mismo Jesús de Nazaret vendrá por su pueblo.
y lo amarán y lo adorarán y lo adorarán. Por eso dice, las promesas son de ellos, sean para ellos de manera especial, de quienes son los patriarcas. Pero escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice, las promesas son para ellos, de quienes son los patriarcas. Y esto no abarca solamente a Abraham, Isaac, Jacob. Ellos son patriarcas y más. Son judíos como Moisés, como Josué, el libertador, el que llevó a su pueblo a tomar posesión de la tierra que está en conflicto ahora. Son judíos. El antiguo pacto habla del pueblo judío. El nuevo habla mejor todavía, de mejores promesas. Mejores. Porque ahora mire lo que dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Tienen al más hermoso judío, al más bello judío. Y nosotros, los que éramos gentiles y creemos en él, lo adoramos y lo adoraremos. Y estaremos rogando por ustedes, pueblo judío. Estaremos implorándole al Dios de los cielos, para que ustedes y nosotros aprendamos a adorar al Dios Todopoderoso. Lo rechazaron porque ellos quisieron establecer su propia justicia. Y su manera de cómo adoraban a Dios jamás la quisieron dejar. Jesucristo vino para restaurarlos y para enseñarles la verdadera comunión y la verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Eso vino a ser mi maestro, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Y ese no era el problema que tenían fariseos, y ese no era el problema que tenía Anás, Caifás, ese no era el problema que había con los ancianos. Claro que sí. Dice, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, no es menos, es Dios, es Dios, es Dios. Muere en la cruz, no como el Hijo de Dios, muere en la cruz como el Hijo del Hombre perfecto. El hombre caído necesitaba que otro hombre, pero tenía que ser perfecto, lo rescate de la esclavitud y de la muerte del pecado. Por esto vino Cristo, el Hijo del Hombre, perfecto, perfecto, a morir. Pero era Dios, en él se unen las dos naturalezas. En él se une la naturaleza divina, la celestial, y la naturaleza humana. Cuando mostró al mundo ser Dios, y lo dice Pablo que lo rechazó, Pablo que se levantó contra él, hasta que el velo Cristo se lo quitó y entendió cuando Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo entendió, este es verdadero y yo creía que estaba muerto, pero ahora vive para siempre. Este es el Cristo que predicamos, no es un líder religioso cualquiera, es el Hijo del Hombre perfecto, es el Hijo de Dios que ha muerto, ha resucitado, pero vive para siempre. Él es la resurrección y la vida, mis amigos. Judíos, para ustedes también es este evangelio que es poder. No es antisemitista, no es que se levanta y nos deja mal parados y nos pone mal a los judíos. Qué mentira del diablo, qué mentira, pero el diablo terminará siendo avergonzado, porque aunque van a hacer un pacto con él, con el anticristo, el mismo diablo con ustedes van a hacer un pacto, pueblo judío. Pero después, cuando descubran que es el diablo mismo disfrazado como de bueno, dice que este se disfraza como ángel de luz para engañar y destruir. Pero el Señor le quitará la máscara, y cuando ustedes vean que era un mentiroso y un engañador y que siempre les perturbó la mente, lo van a odiar y van a mirar a Cristo como lo que es, era y será el Mesías que ustedes tanto han esperado. Lo van a ver a Jesucristo como su Mesías y van a comenzar a gritar lo que él dijo: desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y como dijo Zacarías, no recuerdo, el profeta Zacarías,
el profeta Zacarías, cuando van a llorar y van a mirar al que traspasaron, como dice su palabra, van ustedes Zacarías capítulo 12, y justo estoy aquí, el versículo 10. Escuchen: y derramaré, dice Dios, sobre la casa de David. Habla Dios, está hablando Dios. Dios a través de su profeta Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Ustedes son los descendientes de David. Ustedes, porque son los descendientes de Jacob. Y Jesucristo también es descendiente de David como hijo de hombre. Y dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Y mirarán a mí, dice Jesús el Rey, cuando ni siquiera venía aquí a la tierra, ya hablaba a través de Zacarías. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Lo traspasaron con una lanza en su corazón. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Es el único hijo de Dios. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto va a vivir Israel. Va a llorar y va a lamentar y van a mirar al que traspasaron. Y van a mirar. Él es el Señor de gloria. Y Él es todo lo que tenemos, mis amigos. Es todo lo que tenemos. Él les entregó a ustedes la promulgación de la ley allá en el monte Sinaí. El Dios del cielo le plació escogerlos a ustedes como su pueblo y los adoptó como hijos. Ese pueblo al cual Dios ha escogido a fin de cumplir o de llevar a cabo todos sus designios. Y lo va a cumplir el Señor, lo quieran ustedes o no lo quieran. El culto les pertenece a ustedes. El único culto que se tributa al Dios verdadero lo tienen ustedes, no nosotros los gentiles. Aunque hagamos nosotros lo que hagamos, ustedes tienen el verdadero culto, porque a ustedes les fue entregado. Y nosotros, los gentiles que éramos y hoy somos el pueblo de Dios, por la fe en aquel que ustedes rechazan. Jesucristo dijo: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Mis amigos, mis amigas, Jesucristo es todo en la vida. Todo. Todo, créanme, ¿eh? Y yo le agradezco a Dios por haberme escogido. Porque como dice su palabra aquí en el mismo capítulo 9, el versículo 16, así que esto no depende del que quiere, ni de aquel que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabe qué tuvo con nosotros Dios? Misericordia. ¿Y sabe qué quiere tener con ustedes? Y va a tener Dios con ustedes, judíos, misericordia también. Dios los ama. Dios los ama y nosotros como la iglesia de Cristo los amamos. ¿Se dan cuenta el grande amor de Jesucristo? ¿Cómo puede ser antisemitista el Nuevo Testamento? Al verdadero cristiano conocido como evangélico en la tierra, el Señor nos pone un amor profundo por ustedes.
Y eso no viene de nosotros. Nosotros no los amaríamos a ustedes. Viene de Jesús. Jesús nos pone ese amor en el corazón para que roguemos a Dios por ustedes. Para que roguemos a Dios. Mire cómo rogaba Pablo en el capítulo 10 de la misma epístola de Romanos, el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para que ustedes sean salvos. ¿Y de qué tienen que ser salvos? No se engrían demasiado, porque aunque de ustedes es la ley, el culto, de ustedes son los hijos escogidos, el pueblo escogido, y Dios va a cumplir todos sus designios y sus propósitos con ustedes y con toda la humanidad. Si de ustedes son los patriarcas, la promulgación de la ley, el culto, las promesas son de ustedes. Pero no se engreían. Ustedes todo lo contrario tienen que humillarse más. Precisamente por ese orgullo, cuantos fariseos, escribas, ancianos se perdieron en el tiempo de Jesús. Precisamente por eso. Estaban endurecidos en sus corazones. Dice el anhelo de mi corazón y mi oración, dice a Dios es por Israel, para salvación de ellos, dice Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ustedes establecieron la justicia propia. Fue lo que pasó cuando Cristo estuvo aquí. Les quería sacar de esa vanidad, de esa justicia propia que ellos habían establecido, y establecer en el corazón de ellos la justicia divina, la justicia de Dios. Y el Señor no pudo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Jesucristo. Y eso está hablado antes de que el Dios del cielo les dé la ley. Lea Génesis capítulo 3, creo que es el versículo 15 o 16, cuando han caído en la tentación diabólica Eva y Adán. Y el Dios del cielo le dice a la serpiente que de la mujer de ella, tú le vas a herir en el calcañar, pero ella te herirá a ti en la cabeza. El golpe mortal, ¿a dónde es más? ¿En el calcañar o en la cabeza? Y ahí estaba Dios revelando que Jesucristo vendría y vencería y destruiría a la serpiente, el cual es el diablo. Y nos liberaría a todos, judíos y gentiles. Nos libertaría y nos haría para Dios, el pueblo de Dios, el real sacerdocio, un pueblo escogido que aprenda a alabar a Dios, a tener esa comunión con Dios como Dios lo ha establecido, no como yo quiero, no como a mí me da la gana. Ustedes lucharon por establecer la justicia propia. Cuidado, siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo mismo. Y lo único que están haciendo quizás es luchando contra Dios. Mejor humíllense. Ustedes son un pueblo especial. Ustedes son tan inteligentes. Nosotros los admiramos. Nosotros amamos a las judías, a los judíos del mundo entero. Y si el mundo se levantase contra ustedes, nosotros nunca lo haremos. Seguiremos doblando rodillas y pidiendo a nuestro Rey y Señor Jesucristo que interceda por ustedes ante el Padre Celestial. Seguiremos clamando al Señor de gloria. Seguiremos mañana. La meditación continuará el día de mañana. Ojalá podamos seguir en Romanos mismo, el capítulo 11. El remanente de Israel tiene como título. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice las Sagradas Escrituras? Le dice a Elías, ¿cómo invoca Dios contra Israel? Elías lo invocó a Dios
contra Israel. ¿No te das cuenta que a tus profetas les han dado muerte y solo yo he quedado? ¿Y qué le dijo la divina respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante los ídolos ni ante los dioses falsos. Yo sigo siendo el Dios de ellos. Alabanzas a nuestro Dios, gloria y honor al Dios de los cielos, que Él es sabio y en su sabiduría mañana el Señor nos revelará todo lo que falta, Dios mío. Aquí en esta maravillosa porción, ojalá podamos meditar en el capítulo 11, para que usted vea, querido judío, para que usted se dé brevemente. Hemos meditado, oh Dios mío, yo me puedo quedar con ustedes toda la noche, todos los días de mi vida, hablándoles y predicándoles. Les he dicho de todo corazón a todos ustedes, hermanos en la fe, que no son judíos, pero somos de la fe de Abraham, nuestro padre. Y para usted que es verdadero judío en la carne, es un privilegio que Dios me concede poderles predicar. A mis hermanos, si están débiles, que sean fortalecidos. Y a usted que es judío, que pueda conocer la verdad. Porque solo la verdad es Cristo y ustedes van a ser, por fin, libres. Que Dios me concede esta enorme bendición. Que el Altísimo me los bendiga. Y el día de mañana estaremos con vosotros una vez más. Que Dios me los guarde y me los proteja. Los amo al pueblo judío. Te amo, adoro a Israel. Amo a Israel, amo a Jerusalén, adoro esa tierra. No sé si el Señor me permita poner mis pies un día ya, pero siempre los amaré. Los amaré, los amaré y le agradezco a Dios por haberme injertado aquí en la rica savia. Y esa savia bendita viene de Israel, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya, la gloria es tuya, Padre. La gloria es para el Cordero precioso y para tu Espíritu. Hasta mañana.